Tenía apenas 8 años, descalzo, hambriento y completamente solo en ese altiplano frío. Cada mañana corría tras las cabras por las colinas, no por juego, sino por sobrevivir, hasta que un hombre, un desconocido, frenó de golpe y cambió su vida para siempre. El amanecer pálido se extendía sobre el altiplano, proyectando sombras largas y azuladas sobre el pasto cubierto de rocío. Elías Torres, de 8 años, avanzaba descalzo entre la neblina fría de la mañana, con un bastón de madera torcido en su pequeña mano. Como siempre, se había levantado antes que el sol para llevar el rebaño familiar a pastar entre la hierba escasa de la meseta. El paisaje se desplegaba vasto y solitario a su alrededor, con montañas lejanas recortando el horizonte. Con la luz tenue, su aliento salía en nubecitas blancas en el aire helado. Tiritaba bajo su camisa de franela raída, pero no se atrevía a quejarse. Federico, su padrastro, lo observaba desde el porche de la cabaña desgastada en la ladera, una figura oscura con los brazos cruzados. Incluso desde lejos, Elías podía sentir la mirada severa de Federico siguiéndolo. «¡Haz que se muevan esas cabras, chamaco!», gritó Federico, con una voz que rompió el silencio del amanecer. Elías se sobresaltó y agitó los brazos para empujar a una cabra rezagada. Su estómago rugía de hambre. No había probado ni una migaja esa mañana. Federico casi nunca le daba de comer hasta que terminaban los quehaceres, y a veces ni siquiera entonces. Mientras guiaba al rebaño hacia un arroyo que brillaba allá abajo, entre un barranco, la mente de Elías se perdió en recuerdos de su mamá. Había muerto apenas el año pasado, y desde entonces cada día era como subir una cuesta cargada de tristeza. Ella era el calorcito tierno en esa vida tan fría. Casi podía escuchar su voz entre el susurro del pasto, animándolo a ser fuerte. «Mamá, lo estoy intentando», pensó en silencio, parpadeando para ahuyentar las lágrimas que no se permitiría derramar. Recordaba cómo ella le escondía galletitas y le cantaba bajito mientras lo arropaba en la cama. Desde que ella se fue, esos momentos dulces fueron reemplazados por los gritos de Federico y los balidos tristes de las cabras como única canción de cuna. Sus pies descalzos conocían bien el camino. Piedritas filosas y espinas le pinchaban las plantas, pero ya estaba acostumbrado a ese tipo de dolor. A los 8 años, había aprendido a no llorar. La última vez que lo hizo, el día del funeral de su madre, nada menos, Federico lo regañó por lloriquear como bebé y lo obligó a dormir afuera con las cabras como castigo. Ese recuerdo le hizo arder las mejillas de vergüenza y tristeza. Una cabra de pelaje grisáceo se acercó trotando y le empujó la mano con el hocico. Era Daisy, la más pequeña, que siempre andaba cerca de Elías como si sintiera su tristeza. Elías logró esbozar una débil sonrisa y le acarició la cabeza con suavidad. «Hola, chiquita», susurró con voz ronca por haber llorado en silencio toda la noche. La cabra lo miró con ojos ámbar, llenos de dulzura. Por un momento, Elías sintió una chispa de calor en el pecho. La compañía silenciosa de Daisy le hacía sentirse un poco menos solo. El sol ya subía más alto, disipando la neblina y revelando un cielo otoñal azul y despejado. Abajo, el pueblo seguía envuelto en sombras matutinas, con solo unos techos y la punta de la iglesia sobresaliendo entre los árboles. Desde lejos parecía un lugar tranquilo, pero Elías sabía que en 1 hora o 2 la gente estaría moviéndose por todos lados, y tal vez Federico iría por provisiones o a la cantina. Federico solía dejarlo todo el día solo allá arriba, vigilando el rebaño y asegurándose de que ninguna cabra se escapara o cayera presa de los coyotes. Elías observaba a las cabras mientras se dispersaban para mordisquear parches de pasto y maleza.
Su estómago volvió a retorcerse. Recordó el sabor del pan de elote que una vez le había dado doña Marta Cruz del pueblo, por lástima. Era lo mejor que había comido en mucho tiempo. Doña Marta Cruz Whittaker era una vieja amiga de su mamá y atendía el restaurante local. Conocía a Elías desde que era un bebé y a veces le pasaba sobras cuando Federico no la veía. Pero a Federico no le gustaba que Elías aceptara limosnas. La última vez que doña Marta Cruz le dio un sándwich a escondidas, Federico se enteró y lo aventó al suelo, pisoteándolo hasta hacerlo polvo mientras obligaba a Elías a mirar. «Aquí no necesitamos la lástima de nadie», gruñó ese día. Elías asintió obediente, con el estómago rugiendo, y más tarde comió lo que pudo rescatar del sándwich aplastado después de que Federico salió de la habitación. Pensar en doña Marta Cruz le arrancó un suspiro. Se preguntaba si ella sabía cómo era su vida, ahora que su mamá ya no estaba. Probablemente no la verdad completa. Nadie la sabía. En ese pueblito tan aislado, la gente se metía en lo suyo. Incluso si alguien como doña Marta Cruz sospechaba que Federico era demasiado duro con él, ¿qué podían hacer? Federico era su padrastro y su tutor legal, y la gente evitaba meterse, sobre todo con un hombre tan explosivo como Federico Molina. Mientras avanzaba la mañana, el sol subió y empezó a calentar la tierra, pero Elías aún tenía mucho por hacer. Tenía que mantener a las cabras a la vista, reparar los tramos rotos del alambre en el otro lado del pastizal y acarrear agua desde el arroyo para llenar el bebedero cerca de la cabaña. Al llegar el mediodía, su camisa estaba empapada de sudor y el estómago le dolía del vacío. Aún así, hacía todo lo que se esperaba de él, rápido y en silencio. Cuanto antes terminara, antes podría tal vez comer algo. Si Federico andaba de buen humor ese día. Cuando por fin llevó a las cabras de regreso al terreno para darles agua, vio a Federico esperándolo junto al bebedero, con el ceño fruncido. Federico era un hombre alto, de hombros anchos, rondando los 40 y tantos, con la piel curtida por el sol y una expresión de enojo grabada permanentemente en la cara. Señaló con el dedo una parte rota del cerco que Elías no había alcanzado a reparar. «¿Y qué has estado haciendo toda la mañana, mocoso? ¿Dormido allá afuera?», ladró Federico. Sus palabras salieron un poco arrastradas. Elías pudo oler desde varios metros el tufo amargo del whisky. Federico debía haber empezado a beber más temprano de lo normal. «No, señor», murmuró Elías. Rápidamente amarró el balde del agua al poste y se dirigió hacia la parte rota de la cerca. «La arreglo ahora mismo. Perdón, yo...» Federico lo interrumpió con una mirada dura. «Inútil», murmuró entre dientes, lo bastante fuerte para que Elías lo oyera. «No vales ni la sal de tu pan». Dio un paso hacia él, y Elías retrocedió instintivamente. Las botas de Federico aplastaban el pasto seco mientras se cernía sobre él. Por un segundo, Elías pensó que Federico iba a levantarle la mano ahí mismo. La mano callosa del hombre se crispó a un lado del cuerpo y el corazón de Elías comenzó a golpearle el pecho. Pero en vez de eso, Federico escupió al suelo, justo frente a los pies del niño. «Arregla esa cerca antes de que cuente hasta 50, o te quedas sin almuerzo. Y si una sola cabra se escapa por ese hueco, vas a cenar tierra otra vez. ¿Me oíste?», escupió con rabia. «Sí, señor», susurró Elías, sin levantar la vista. Pasó junto a Federico con cuidado, dándole vuelta para evitar alguna patada o manotazo. Se arrodilló junto al poste y empezó a torcer el alambre con las manos temblorosas, sintiendo los ojos de Federico clavados en su espalda durante unos segundos interminables, hasta que los pasos pesados se alejaron. Federico había entrado a la cabaña, dejando la puerta mosquitera golpeando detrás de él. Solo entonces Elías soltó el aire que tenía contenido.
Las manos le temblaban mientras pasaba el alambre por el poste. Todo su ser estaba cansado. Cansado del miedo, del hambre, de esa soledad que le apretaba el alma. Allá arriba, en el cielo brillante, un halcón de cola roja giraba en círculos. Elías se detuvo un momento para mirar cómo el halcón se deslizaba libremente con el viento. Por un segundo, se permitió imaginar lo que sería ser ese halcón, volar lejos de ahí, hacia un lugar cálido, seguro y lleno de cariño, un lugar donde no tuviera que vivir con miedo todo el tiempo. El sueño se desvaneció tan rápido como llegó. Elías bajó la vista de nuevo a la tarea que tenía entre manos. Ese altiplano era el único hogar que conocía, por más duros que fueran sus días. Y al menos por ahora, tenía que sobrevivir, día con día, bajo el techo de Federico. Lo que Elías no sabía era que el destino estaba a punto de poner en marcha algo inesperado en esa tierra solitaria. Una cadena de eventos que cambiaría su vida para siempre. Esa tarde, el cielo se encendía en tonos naranja y rojo mientras el sol descendía detrás de los picos dentados de las montañas. Elías encerró a las cabras en el corral detrás de la cabaña, asegurando la puerta tambaleante con un pedazo de mecate. Su pequeño cuerpo le dolía por el trabajo del día y el miedo le mordía el estómago. Federico había estado de pésimo humor desde el mediodía, murmurando entre dientes mientras se bajaba el whisky directo de la botella. Elías había hecho todo lo posible por no cruzarse en su camino, alimentando en silencio a las cabras con puñados de grano y rellenando su bebedero. Al revisar por segunda vez el pestillo del corral, notó que faltaba una cabra. Daisy, la pequeña cabra gris que lo había consolado esa mañana, no estaba entre el grupo que balaba con impaciencia. El pánico le dio un vuelco en el pecho. Giró la cabeza hacia el potrero, escaneando los límites de la propiedad. Las sombras del anochecer ya se arrastraban por el suelo, haciendo difícil ver. Tal vez se había salido mientras él reparaba la cerca rota. Pensó que la había dejado bien, pero ¿y si no? Con el corazón martillándole en el pecho, Elías corrió hacia el hueco en la cerca. La reparación seguía en su lugar, pero unos cuantos mechones de pelo gris atrapados en un alambre bajo le contaban la historia. Daisy había salido antes de que él terminara el arreglo. Tal vez había bajado al arroyo, o se había metido entre los abedules más allá de la loma. Elías tragó saliva. Sabía que debía avisarle a Federico de inmediato, pero tan solo pensarlo le hacía temblar las piernas. Tal vez podía encontrar a Daisy por su cuenta antes de que Federico se diera cuenta. Sí, si era rápido, podía traerla de vuelta al corral sin que nadie lo notara. Reuniendo valor, Elías se escabulló por el hueco de la cerca y trotó hacia la línea de árboles, llamando en voz baja. «Daisy, ven, chiquita, aquí, Daisy». Su voz era ronca y quebrada, pero no se atrevía a gritar más fuerte, no fuera que Federico lo oyera. El altiplano estaba en silencio, salvo por el canto de los grillos y el graznido lejano de un cuervo. Elías empujó unos arbustos espinosos, rasguñándose brazos y piernas mientras buscaba desesperado. Su mente repetía oraciones sin parar. Por favor, que la encuentre. Después de varios minutos de búsqueda frenética, por fin vio un destello de movimiento junto a unas rocas. Ahí estaba Daisy, tan tranquila, mordisqueando un parche de flores silvestres, sin idea del problema que había causado. El alivio le recorrió el cuerpo como una ola. «Ahí estás», susurró Elías, sonriendo a pesar del miedo. Se acercó despacio, estirando la mano para agarrarla del collar. Daisy se alejó unos pasos, pero Elías hizo un chasquido suave con la lengua, ese que su mamá solía usar para llamar a las cabras, y la pequeña volvió trotando hacia él. Elías le tomó el collar con firmeza. «Buena niña», murmuró,
acariciándole el cuello. «Vámonos a casa». La llevó de regreso al corral lo más rápido que sus 4 patas le permitieron, mientras él tropezaba sobre el terreno irregular. El cielo ya se había teñido de un morado profundo y las primeras estrellas asomaban. Cuando Elías y Daisy se acercaban al corral, el estómago se le hizo nudo al ver la silueta de Federico junto a la puerta. Federico ya se había dado cuenta de que faltaba una cabra y que Elías no estaba, y lo esperaba con los puños cerrados a los lados del cuerpo. A Elías se le secó la boca. Con cuidado, empujó a Daisy por el hueco de la cerca y lo cerró detrás de ella. Pero antes de que pudiera decir una sola palabra, la mano de Federico se lanzó y lo agarró del hombro. «¿Dónde demonios estabas?», rugió Federico en medio del crepúsculo, con el aliento apestando a whisky. «Y yo solo…», empezó a decir Elías, la voz temblorosa de puro miedo. Pero el apretón de Federico se volvió más fuerte, tan doloroso que lo hizo callar de inmediato. «¿Crees que puedes largarte cuando se te dé la gana? Mocoso? ¿Pensaste que podías esconderte de mí?», escupió Federico, los ojos desorbitados en la poca luz que quedaba. Las venas del cuello se le marcaban con rabia. Elías se estremeció. El dolor del hombro se le extendía por todo el brazo. «Daisy. Daisy se salió», logró balbucear. «Fui a buscarla para que no se perdiera». «Se salió porque no arreglaste bien la cerca desde el principio», lo interrumpió Federico, escupiendo de coraje. «No te dije que la dejaras bien. Eres un inútil de porquería». Federico lo jaló con fuerza y lo empujó contra la pared de la cabaña. Elías tropezó y apenas alcanzó a frenarse con las manos contra la madera áspera. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, sintió una explosión de dolor en la espalda. Federico había desabrochado su viejo cinturón de cuero y lo había azotado con fuerza sobre los hombros. Elías soltó un grito ahogado, un quejido que se perdió entre el silencio de las colinas. Las cabras en el corral empezaron a balar con inquietud. La cara de Federico era una mezcla de furia y una satisfacción cruel mientras levantaba el cinturón otra vez. «Por favor, lo siento», suplicó Elías, encogiéndose y cubriéndose la cabeza con los brazos. El cinturón cayó de nuevo, esta vez sobre sus brazos delgados. Elías se mordió el labio para no gritar, pero las lágrimas ya le brotaban de los ojos. El dolor era inmediato, ardiente, y sintió como la piel se le hinchaba bajo la camisa desgastada. La voz de Federico era despiadada. «Todo el día trabajo para llevar comida a la mesa, y tú no puedes hacer ni una sola cosa bien», tronó. Otro azote. Esta vez le dio de lado. Elías se hizo bolita en el suelo, con la cara presionada contra la tierra y la hierba seca. Sus oídos zumbaban con los gritos de Federico y el latido acelerado de su sangre. Dentro de la casa se encendió una luz. Alguien debía haber escuchado los gritos. En el campo, a lo lejos, una camioneta solitaria que venía por el camino rural disminuyó la velocidad al acercarse a la propiedad, sus faros cortando la penumbra del atardecer. Pero Federico no notaba nada más que su propio enojo. Levantó a Elías del suelo jalándolo del cuello de la camisa, obligándolo a ponerse de pie. La tela se rasgó un poco entre sus dedos. «Yo te doy de comer, te visto. ¿Y así me lo pagas?», le gruñó a centímetros de la cara. Elías podía oler el whisky y el tabaco en su aliento. Sollozaba, con las mejillas sucias cubiertas de lágrimas. Federico levantó la mano, todavía sujetando el cinturón doblado. «Tal vez pasar la noche sin cenar te enseñe. O tal vez debería…» Nunca terminó la frase. Justo en ese momento, el rugido de un motor y el crujido de las llantas sobre la grava sonaron más allá de la cerca. Unos faros brillantes iluminaron de golpe el patio. Nicolás Gutiérrez conducía por el camino rural serpenteante mientras el anochecer caía sobre el altiplano.
Su SUV negro navegaba con cuidado por las curvas. Había salido de la carretera principal para disfrutar del paisaje montañoso. Nicolás tenía poco más de 50 años, un hombre distinguido, de mirada firme pero amable, y con una franja de canas marcando su cabello castaño. Había pasado el día visitando un centro comunitario rural que su fundación benéfica financiaba en un condado cercano. Ahora, mientras regresaba rumbo a la ciudad, Nicolás reflexionaba sobre la belleza cruda del paisaje y sobre las situaciones de pobreza escondidas en lugares como ese. Cuando su camioneta subió una colina, los faros iluminaron una escena que le hizo dar un vuelco al corazón. A su derecha, más allá de una cerca de alambre de púas, alcanzó a ver a un hombre corpulento arrastrando a un niño pequeño contra la pared de una cabaña. El grito de dolor del niño atravesó el crepúsculo. Nicolás apretó las manos contra el volante. En esa fracción de segundo vio cómo el hombre levantaba un cinturón y lo azotaba contra el cuerpo encogido del niño. «Dios santo», murmuró Nicolás. Sin pensarlo dos veces, pisó el freno con fuerza y orilló la SUV sobre la banqueta de grava. Una nube de polvo se levantó mientras las llantas chirriaban al detenerse. Una descarga de adrenalina lo recorrió por completo. No podía, en conciencia, simplemente seguir de largo. No cuando un niño estaba siendo golpeado justo frente a sus ojos. Nicolás abrió de golpe la puerta y salió al aire fresco de la tarde. El balido lejano de las cabras y el clic del motor, enfriándose, fueron los únicos sonidos por un momento. Tomó una linterna de la guantera, más por si se ponía feo el asunto que por necesidad de luz. Los faros ya iluminaban el patio. Se dirigió con paso firme hacia la cerca baja que separaba el camino de la propiedad. «¡Hey! ¿Qué está pasando aquí?», gritó Nicolás con voz firme al acercarse. Sus botas crujían sobre la grava y alzó una mano para cubrirse un poco de la luz directa de sus propios faros, que bañaban el patio con un resplandor blanco. Junto a la cabaña, el hombre se había quedado inmóvil, sorprendido por la interrupción. El niño, que no parecía tener más de 7 u 8 años, estaba encogido en el suelo, con los brazos delgados marcados por lo que claramente eran huellas frescas de golpes. Nicolás sintió cómo la rabia le subía por la sangre al ver la escena. El hombre, Federico, como pronto sabría que se llamaba, salió de su asombro y se giró hacia Nicolás con una mueca fea y desafiante. Soltó al niño, dejando que su pequeño cuerpo se deslizara contra la pared de madera. «No es asunto tuyo», escupió Federico, con los ojos chispeando de hostilidad. «Esta es mi propiedad. Lárguese de aquí». Nicolás se paró justo frente a la cerca, sin mostrar ni una pizca de miedo. Podía oler el alcohol en el ambiente y ver que el tipo apenas se mantenía firme en pie. «Lo estoy haciendo mi asunto», respondió Nicolás con firmeza. Su voz era baja y controlada, con el tono de alguien acostumbrado a que lo escuchen. Clavó la mirada en Federico con una determinación que no dejaba espacio a dudas. «Vi lo que le estabas haciendo a ese niño». Elías, aún temblando en el suelo, levantó la cara con asombro. Con la luz dura de los faros, Nicolás pudo ver el rostro del niño, cubierto de lágrimas, pálido del miedo y con moretones recientes y antiguos. La imagen le rompió el corazón y le encendió el enojo a partes iguales. Federico dio unos pasos torpes hacia él, levantando el cinturón con la mano. «Tienes mucho descaro, señor», gruñó. «Ese niño es mi hijo, y yo lo educo como a mí me da la gana. Eso no tiene nada que ver contigo». La voz de Federico se arrastraba un poco y levantó un dedo para señalar a Nicolás de forma amenazante. Nicolás apretó la mandíbula. No tenía tolerancia alguna para los abusadores de niños, sin importar qué título legal reclamaran. «Eso no es educación», respondió con frialdad. «Eso es abuso. Y no voy a quedarme mirando mientras lo maltratas».
Federico soltó una risa áspera, aunque en sus ojos titilaba la duda. No esperaba que un extraño se metiera, y mucho menos uno que no retrocediera ante su furia. ¿Te crees algún tipo de héroe? ¿Piensas que puedes llegar aquí en tu carrito elegante y decirme cómo criar a mi hijo? Última advertencia, amigo. Súbete a ese carro y lárgate. Esto es un asunto de familia, espetó Federico. El corazón de Nicolás latía con furia contenida, pero su voz se mantuvo firme y serena. No me voy a ir, respondió. Podía ver cómo la rabia de Federico iba en aumento, su pecho subiendo y bajando con fuerza. No voy a dejar que lo vuelvas a tocar. Ya llamé al sheriff. Era un farol. Su celular seguía en el bolsillo, pero estaba listo para marcar en cualquier momento. Si tanto te importa tu familia, deberías saber que golpear a un niño es ilegal, y por decirlo menos, inmoral. Los ojos de Elías se movieron lentamente de Federico a Nicolás. El niño respiraba con dificultad, claramente adolorido y en shock, pero Nicolás también vio algo más, un destello de esperanza. Federico se acercó hasta la cerca. Ahora estaban a solo un par de metros de distancia. Federico era más alto y fornido, curtido por años de trabajo físico, pero también estaba borracho y desequilibrado. Nicolás, que había sido jugador de fútbol americano en la universidad, aún conservaba buena condición física. Estaba listo para defenderse a sí mismo o al niño si era necesario. Las cabras balaban inquietas en su corral, mientras la tensión en el ambiente se volvía más espesa. «Te vas a arrepentir por meterte donde no te llaman», gruñó Federico, agarrándose del poste de la cerca para no perder el equilibrio. «No vengas a darme sermones. Yo le pongo comida en la mesa a ese niño, un techo sobre su cabeza». Nicolás lo interrumpió de inmediato, con el asco marcado en la cara. «Y moretones en la espalda. Te vi. Igual que cualquiera que haya pasado por esa carretera». Hizo un gesto hacia la carretera, donde en cualquier momento podría pasar otro vehículo. Era en parte un farol. Ese tramo era solitario. Pero Federico miró en esa dirección, con duda en los ojos. Nicolás aprovechó el momento. «Lastimar a un niño no tiene justificación. Si vuelves a ponerle una mano encima, me voy a asegurar de que lo pagues». La cara de Federico se deformó de furia por haber sido desafiado. Por un segundo, Nicolás pensó que el tipo le lanzaría un cinturonazo por encima de la cerca. Pero en lugar de eso, Federico lo tiró al suelo y cerró los puños. «Acabas de firmar tu sentencia, cabrón», escupió. «No tienes idea de con quién te estás metiendo». Nicolás se mantuvo firme, sin apartar la mirada. «Y tú tampoco», respondió en voz baja, con determinación en cada sílaba. Desvió la vista hacia donde Elías seguía encogido. El niño lo miraba con los ojos enormes en la oscuridad, como si todo eso fuera un sueño imposible que en cualquier momento se desvanecería. Nicolás sintió una ola abrumadora de protección. Eso tenía que terminar ahí. Federico comenzó a trepar la cerca, claramente decidido a cumplir su amenaza y sacar a Nicolás por la fuerza. Cuando su bota alcanzó el travesaño de arriba, se inclinó hacia adelante con agresividad. «Te voy a romper la cara», rugió. Nicolás dio un paso atrás, lo justo para quedar fuera de su alcance inmediato. Apretó con fuerza la linterna pesada que llevaba en la mano, listo para usarla en defensa propia si era necesario. Su voz se alzó, resonando con una autoridad tan feroz que detuvo a Federico en seco. «Si lo vuelves a tocar», advirtió Nicolás, «cada palabra medida y letal. Lo vas a lamentar el resto de tu vida». La fuerza de esa promesa quedó suspendida en el aire, vibrando contra el cielo que se oscurecía. Federico se quedó congelado, con una pierna sobre la cerca y la otra aún del lado de su propiedad. El corazón de Elías latía como tambor en su pecho al oír esas palabras. Jamás, en toda su vida, alguien se había enfrentado así por él, y el peso de ese gesto le hizo contener el aliento. La mirada firme de Nicolás
se clavó en Federico. En ese instante cargado de tensión, el equilibrio de poder cambió. Elías ya no estaba solo, y Federico Molina, enfrentado a un hombre que claramente hablaba en serio, se encontró en desventaja por primera vez. Después del escalofriante ultimátum de Nicolás, el tiempo pareció detenerse. Federico permanecía colgado a la mitad de la cerca, su rostro una máscara torcida de rabia e incertidumbre. Elías lo miraba conteniendo el aliento, con el cuerpo adolorido y temblando. Entonces, la rabia de Federico estalló. Con un grito gutural, se lanzó por completo sobre la cerca y corrió directo hacia Nicolás. «¡Hijo de tú!», vociferó, soltando un puñetazo pesado y descontrolado contra el desconocido que se había atrevido a desafiarlo. Nicolás ya estaba preparado. Nicolás esquivó el puñetazo torpe de Federico con una agilidad sorprendente, considerando la diferencia de edad. Federico tropezó hacia adelante, desbalanceado por el impulso de su golpe fallido. Nicolás detestaba la violencia, pero sabía defenderse. Años de clases de defensa personal y un instinto protector se activaron de inmediato. Cuando Federico giró para lanzar otro ataque, Nicolás alzó justo a tiempo la linterna de metal que traía en la mano. El segundo golpe de Federico chocó contra el tubo sólido en lugar de la cara de Nicolás, y se oyó un crujido seco en los nudillos del agresor. Federico soltó un alarido de dolor y furia, tambaleándose por un momento. Aprovechando la oportunidad, Nicolás dio un golpe rápido y calculado, no con la linterna, sino con su mano libre, directo al pecho ancho de Federico. El golpe no fue suficiente para herirlo gravemente, pero sí lo hizo retroceder. Desbalanceado y borracho, el pie de Federico tropezó con una piedra que sobresalía del suelo. Cayó de espaldas con un golpe seco, y el aire se le fue en un solo bufido. «¡Ugh!», gimió Federico, aturdido por un instante. La noche del altiplano se llenó con el sonido de su respiración agitada y los balidos lejanos de las cabras en su corral. Nicolás se giró de inmediato y corrió hacia Elías. El niño seguía acurrucado junto a la pared de la cabaña, con los ojos enormes en su rostro pálido. Nicolás se arrodilló y le colocó con cuidado una mano en el hombro. Elías se sobresaltó al principio, pero cuando notó que ese toque era suave, no un golpe, levantó la mirada hacia Nicolás con una mezcla de alivio e incredulidad. «¿Puedes caminar, hijo?», preguntó Nicolás en voz baja, con preocupación clara en el tono. De cerca pudo ver con claridad las heridas del niño. Una marca roja y furiosa asomaba por el cuello de su camisa, y moretones frescos se formaban en sus antebrazos. El corazón de Nicolás se apretó al ver eso. Elías asintió con dificultad. Sí, señor», susurró con la voz ronca de tanto llorar. Detrás de ellos, Federico maldecía mientras intentaba levantarse. Nicolás echó un vistazo por encima del hombro. El hombre ya estaba de rodillas, sacudiéndose la caída. Solo tenían unos segundos antes de que volviera a atacar. Nicolás rodeó la espalda de Elías con el brazo y lo ayudó a ponerse de pie. Elías hizo una mueca, pero no se quejó. Lo único que quería era alejarse de Federico. «Ven conmigo», dijo Nicolás con firmeza. A medias cargando y a medias sosteniéndolo, llevó al niño hacia la SUV que seguía encendida junto al camino. La grava crujía bajo las botas de Nicolás y los pies descalzos de Elías. El niño apenas podía mantenerse en pie, pero se aferraba a Nicolás, cojeando rápido a su lado. Cuando llegaron a la cerca, Federico ya se había puesto en pie, con los ojos encendidos. «¡Elías!», gritó con voz ronca, entre furia y desesperación. «¡Regresa aquí! ¡Y tú!», señaló a Nicolás con un dedo, mientras con la otra mano se sujetaba los nudillos, que seguramente ya estaban fracturados. «¡No puedes llevártelo! Eso es secuestro, ¿me oíste? ¡Vas a pagar por esto!»,
Nicolás ignoró el berrinche y se concentró en pasar a Elías por la cerca baja. Le levantó con cuidado por debajo de los brazos y lo ayudó a cruzar el alambre. Elías soltó un quejido por el dolor de su cuerpo golpeado, pero Nicolás fue lo más delicado que pudo. Una vez del otro lado, Elías se apoyó contra la camioneta, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Ya fuera por dolor, miedo o alivio, era imposible saberlo. Nicolás saltó la cerca rápidamente. Federico venía tambaleándose hacia ellos a través del patio, impulsado por la desesperación. «¡Él es mi hijo!», rugió en medio de la oscuridad. «¡No tienes derecho!». Incluso con la poca luz, Nicolás podía ver la locura en la expresión de Federico. Una mezcla de rabia y miedo de perder el control que tenía sobre Elías. Nicolás abrió de golpe la puerta del copiloto. «¡Súbete, Elías!», le urgió. El niño obedeció tan rápido como su cuerpo maltratado se lo permitió, trepando al asiento. Nicolás se inclinó sobre él y le abrochó el cinturón, con manos rápidas, pero cuidadosas. Los deditos de Elías se aferraron por un segundo a la manga de Nicolás, en una súplica silenciosa para que no lo dejara. Nicolás le apretó la mano con ternura. «Todo está bien. Ya estoy aquí», dijo en voz baja. Federico ya había llegado a la cerca. Respiraba con dificultad, tambaleándose sobre los pies. «Te vas a arrepentir de esto», ladró, aunque la voz le temblaba. «Te lo juro. Voy a llamar a la ley». Nicolás cerró la puerta de Elías con firmeza y se dio la vuelta para encararlo una última vez, desde el otro lado de la cerca. «La ley», repitió Nicolás, alzando la voz lo suficiente para que Federico lo oyera. «Sí, vamos a involucrar a la ley. Llame al sheriff, señor Miller», dijo Nicolás con firmeza. «Yo encantado de mostrarle lo que le hizo a este niño», señaló a Elías, visible a través de la ventana, con las mejillas llenas de lágrimas y marcas en la piel. «Mejor aún, yo mismo. Los voy a llamar ahora mismo». El aire de valentía de Federico se desmoronó. Se quedó ahí, respirando agitado, con la incertidumbre nublándole los ojos alcoholizados. Por un instante, pareció no saber qué hacer. Su poder sobre Elías se estaba desmoronando, y un extraño lo había desafiado con consecuencias que nunca había imaginado. Nicolás no esperó respuesta. Se subió al asiento del conductor y encendió el motor. Mientras lo hacía, tomó su celular de la consola central. Los faros de la SUV seguían iluminando a Federico, dejándolo bañado en una luz dura. De pronto se veía más pequeño, solo en medio del polvo que giraba a su alrededor. Con una mano en el volante, Nicolás marcó 911 y se llevó el teléfono al oído. Los ojos de Federico se abrieron apenas al ver eso. Dentro de la cabina, en el silencio, Elías alcanzó a escuchar la voz tenue de la operadora de emergencias respondiendo. Nicolás habló con claridad y calma al teléfono. «Estoy reportando un caso de abuso infantil en la propiedad de los Miller, sobre el camino Old Creek. El niño está conmigo, a salvo, y voy en camino a la clínica del pueblo en Pinewood. El agresor es Federico Molina, el padrastro del menor. Sí, así es. Por favor, envíen a un oficial para asegurar la escena y tomar su declaración». Los labios de Federico se movían como si soltara maldiciones, pero Nicolás no podía escucharlo a través de las ventanas cerradas. Sin perder más tiempo, Nicolás puso la SUV en marcha. Las llantas levantaron grava al salir del terreno, dejando a Federico Molina detrás, perdido en una nube de polvo y faros. Elías iba encogido en el asiento del copiloto, temblando por la adrenalina y el dolor. Nicolás colgó la llamada al 911 después de dar toda la información necesaria y colocó el teléfono con cuidado. El camino frente a ellos estaba oscuro, salvo por el alcance de las luces del coche. Durante varios minutos,
Lo único que se escuchaba era el zumbido constante del motor mientras se alejaban de la pesadilla que Elías había vivido. Nicolás miró de reojo al niño a su lado. A la luz tenue del tablero, el rostro de Elías se veía pálido, y sus pequeñas manos se aferraban con fuerza al cinturón de seguridad. Intentaba contener los sollozos, su cuerpo temblando con el esfuerzo. El corazón de Nicolás dolía. Mantuvo una mano en el volante y, con la otra, tocó suavemente el brazo del niño. «Ya estás a salvo», dijo en voz baja. «Te lo prometo, ya estás a salvo». Al oír esas palabras, Elías soltó por fin un llanto ahogado. El peso de lo que acababa de pasar, el terror, el rescate, se le vino encima como una ola. «¿Él va a venir por mí?», logró decir entrecortado, con los ojos grandes por el miedo que aún no se iba. «No», aseguró Nicolás con ternura. «No va a hacerte daño otra vez. La policía se va a encargar, y yo no voy a dejar que nadie te toque. ¿Está bien?». Elías miró a Nicolás, como tratando de entender esa amabilidad tan extraña para él. Al no ver ni un rastro de enojo ni mentira en su rostro, el niño asintió con un pequeño y tembloroso movimiento de cabeza. «Gracias», susurró, apenas audible. Nicolás tragó saliva, luchando contra el nudo en la garganta. «¿Cómo te llamas, hijo?» «Elías», respondió el niño. Su voz tenía un poquito más de firmeza cuando agregó: «Elías Torres». Hacía tanto que nadie le preguntaba su nombre con genuino interés. «Hola, Elías. Yo soy Nicolás Gutiérrez», dijo el hombre, sonriéndole con suavidad a pesar de todo. «Te voy a llevar a un lugar seguro. Hay un doctor en el pueblo que puede revisar tus heridas y unos amigos que quieren ayudarte». Elías volvió a asentir. El cansancio empezaba a ganarle al torrente de adrenalina. El asiento, aunque desconocido, se sentía suave y seguro. Mientras la SUV descendía por el camino de la montaña rumbo al pueblo, Elías cerró los ojos solo por un momento. Nicolás lo observaba de reojo constantemente, asegurándose de que estuviera bien. En el fondo de su mente ya comenzaba a planear lo que seguía: llevar a Elías al médico, contactar a las autoridades y a Protección Infantil, y asegurarse de que ese niño nunca volviera a ese infierno. Bajo las luces tenues de las afueras de Pinewood, Nicolás susurró, más para sí mismo que para el niño: «Vas a estar bien, Elías. Ya estás conmigo». En el asiento del copiloto, Elías escuchó esas palabras y por primera vez en mucho tiempo sintió un pequeño rayo de esperanza. Tal vez, solo tal vez, todo de verdad iba a estar bien. Para cuando la SUV de Nicolás se detuvo frente a la clínica de Pinewood, un edificio de una sola planta, cerca de la plaza del pueblo, ya había caído por completo la noche. Una luz cálida salía por las ventanas del frente. Nicolás había llamado con anticipación, y al cargar con cuidado a Elías hacia la entrada, dos figuras salieron rápidamente a recibirlos. La doctora Susan Hayward, la médica del pueblo, fue la primera en acercarse. Una mujer de poco más de 60 años, con el cabello gris acero y una mirada llena de compasión. La doctora Susan ya llevaba puesto su uniforme, pues había abierto la clínica fuera de horario solo por Elías. Detrás de ella venía el sheriff Alan Blake, inconfundible con su uniforme marrón y el ceño fruncido en su rostro curtido por los años. «Ay, Elías», murmuró la doctora Susan al ver el estado en que venía el niño, mientras Nicolás lo acomodaba con cuidado en una camilla. El rostro de Elías se veía más pálido bajo las luces fluorescentes y no soltaba la mano de Nicolás por nada del mundo. La doctora Susan le acarició la frente con ternura. «Todo está bien, mi amor. Ya estás seguro aquí». El sheriff Blake asintió con gratitud hacia Nicolás. «Qué bueno que lo sacaste de ahí», dijo en voz baja. Nicolás notó que las manos del sheriff temblaban ligeramente
al apoyarlas en la cintura. Alan Blake había nacido y crecido en Pinewood. Había conocido a la madre de Elías, María, durante años. La voz del sheriff se quebró un poco. Yo debí haber estado más al pendiente. Ninguno de nosotros imaginó que estuviera así de mal. Nicolás le puso una mano en el hombro, comprensivo. Ahora está a salvo. Eso es lo que importa. Mientras la doctora Susan empujaba la camilla hacia el cuarto de revisión, otra mujer entró apresurada por la puerta de la clínica. Era doña Marta Cruz Whittaker, todavía con el delantal del restaurante y respirando agitada. Debió haberse enterado por el movimiento de patrullas. En un pueblo pequeño, las noticias vuelan. Los ojos de doña Marta Cruz se abrieron al ver la figura pequeña sobre la camilla. «Elías, ¡santo Dios!», exclamó, llevándose una mano a la boca. Elías esbozó una sonrisa débil al reconocerla. «Señorita doña Marta Cruz», susurró con esfuerzo. Doña Marta Cruz corrió a su lado, del otro lado de donde estaba Nicolás. «Vine tan pronto como me enteré», le dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Tomó la mano libre de Elías entre las suyas. «Vas a estar bien, mi amor. Ya estamos todos aquí». Su voz era suave, pero Nicolás alcanzó a notar la rabia que se escondía bajo esas palabras. Rabia dirigida a Federico. «Siempre le dije a tu mamá que cuidaría de ti. Y lo siento tanto por no haber visto lo que pasaba antes». Las lágrimas de doña Marta Cruz se soltaron y las secó con la esquina de su delantal. Los ojos de Elías también se llenaron, pero no por dolor esta vez. «Está bien», susurró, sin querer que ella se sintiera mal. Estaba abrumado. Por primera vez en mucho tiempo, estaba rodeado de personas que realmente se preocupaban por él. La doctora Susan carraspeó con suavidad. «Doña Marta Cruz, démosle un momento para respirar mientras lo reviso. Nicolás, tú puedes quedarte con él. Comandante, necesito documentar sus lesiones para el reporte». Nicolás permaneció junto a Elías, sosteniéndole la mano mientras la doctora Susan comenzaba una revisión cuidadosa en la sala de exploración. Hablaba con dulzura mientras trabajaba, explicándole cada paso antes de hacerlo. «Voy a levantarte la camiseta, mi cielo. Necesito ver dónde te duele». A pesar de su tono tranquilo, Nicolás notó que la mandíbula de la doctora se tensó cuando levantó la camisa rota de Elías y vio los moretones púrpura oscuros que florecían por sus costillas y espalda. Doña Marta Cruz aspiró con fuerza, girando la cara por un momento para ocultar su dolor. El sheriff Blake se quitó el sombrero en silencio y bajó la mirada, con expresión sombría. Elías soltó un quejido de dolor, pero se quedó quieto mientras la doctora palpaba con cuidado sus costillas. «Eres muy valiente», le susurró para tranquilizarlo. Revisó la marca en su hombro y los moretones de sus brazos. «No parece haber nada roto, lo cual es una buena noticia», dijo aliviada. «Solo moretones y algunos raspones. Vamos a limpiarte y vendarte, ¿de acuerdo?» Elías asintió, sus deditos aún aferrados a los de Nicolás. Sus ojos apenas se apartaban de él, como si necesitara asegurarse de que su rescatador seguía ahí. Cada vez que Nicolás se encontraba con esa mirada, le sonreía con aliento. Mientras la doctora Susan limpiaba las heridas en los brazos del niño, el sheriff Blake salió al exterior para hablar por radio. Doña Marta Cruz ayudaba pasando gasas, toallitas antisépticas y cinta médica. Sus manos temblaban por la emoción mientras lo hacía. En menos de media hora, Elías ya estaba limpio y vendado. La doctora Susan le había dado un analgésico suave para los dolores. El color comenzaba a regresar a sus mejillas y el cansancio le pesaba encima como una cobija húmeda. Nicolás notaba cómo el niño luchaba por mantener los ojos abiertos, tal vez con miedo de que, si se dormía, esa sensación de seguridad recién encontrada
desaparecería. Un golpecito en la puerta del consultorio anunció la llegada de alguien más. Una mujer delgada, de cabello castaño rojizo y rostro amable, asomó la cabeza. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz suave. Nicolás la reconoció de una breve presentación afuera. Era Claudia Ríos Thompson, sin parentesco con Elías, a pesar del apellido. Trabajadora social de servicios de protección infantil que el sheriff había llamado. La doctora Susan asintió mientras terminaba de colocar las últimas vendas. Claudia Ríos entró y le sonrió con dulzura a Elías. «Hola, Elías. Me llamo Claudia Ríos. Estoy aquí para asegurarme de que estés bien cuidado». Luego miró a Nicolás con agradecimiento. «Y usted debe ser el señor Grayson. Ya me contaron lo que hizo». «Gracias». Nicolás asintió con la cabeza. «Solo me alegra haber llegado a tiempo», respondió. Claudia Ríos se acercó despacio a la camilla, agachándose para estar a la altura de los ojos de Elías. «¿Cómo te sientes, campeón?», le preguntó. Elías miró primero a Nicolás, luego a Claudia Ríos. Me duele», admitió. Los ojos de Claudia Ríos se llenaron de compasión. «Me imagino. Tuviste un día muy difícil». Lanzó una mirada a la doctora Susan, quien asintió brevemente para indicarle que ya estaba al tanto del estado del niño. «El sheriff ya tiene bajo custodia al señor Federico Molina», le informó Claudia Ríos a Elías con suavidad. «No podrá acercarse a ti». Elías soltó un suspiro de alivio que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Nicolás sintió cómo el apretón en su mano se aflojaba ligeramente tras escuchar eso. Claudia Ríos continuó, con voz tranquila. «Vamos a asegurarnos de que tengas un lugar seguro donde quedarte. Normalmente te asignaríamos un hogar temporal o te llevaríamos al centro infantil en la ciudad, pero...» Se detuvo al ver el miedo encenderse en los ojos de Elías ante la idea de irse esa misma noche a otro sitio desconocido. Nicolás intervino, con voz firme pero respetuosa. «Claudia Ríos, si sirve de algo, yo puedo quedarme con él. No quiero que sienta que está solo o que tiene que tener miedo». Doña Marta Cruz añadió de inmediato. «Tengo un cuarto extra en mi casa. Puedo vigilarlo esta noche si hace falta. Él me conoce». Claudia Ríos miró a ambos, claramente evaluando las opciones. Los protocolos y el papeleo daban vueltas en su mente, pero también veía el rostro asustado de Elías ante la posibilidad de ser separado de las personas en las que confiaba en ese momento. «Dadas las circunstancias», dijo finalmente, «podemos organizar algo temporal. Tal vez un oficial o yo podríamos quedarnos también, solo para cumplir con el procedimiento». El sheriff Blake había entrado de nuevo en silencio y tomó la palabra con voz serena. «Mi esposa y yo vivimos a unas cuadras. Ya hemos sido familia de acogida antes. Elías puede quedarse con nosotros esta noche. Nicolás y doña Marta Cruz están más que bienvenidos si eso lo hace sentir más tranquilo. Tenemos espacio de sobra». Elías levantó la mirada hacia Nicolás con ansiedad. No conocía bien a la familia del sheriff, pero deseaba con desesperación que Nicolás no lo dejara. Nicolás intercambió una mirada con Claudia Ríos, luego con doña Marta Cruz. «Si todos están de acuerdo, me gustaría quedarme con Elías», dijo Nicolás. Claudia Ríos asintió con una sonrisa. «Me parece una excelente idea para esta noche. Mañana organizaremos todo formalmente». El rostro de Elías se iluminó de alivio. Esbozó una pequeña sonrisa cansada. Gracias», susurró a todos. Doña Marta Cruz le acarició suavemente el cabello. «Todos estamos aquí por ti, Elías. Ahora solo descansa, mi amor». La doctora Susan terminó de escribir unas notas y se apartó. «Lo hiciste muy bien, Elías. Ya estás atendido. ¿Qué te parece si te dejamos dormir un poco?»
No hizo falta mucho para convencerlo. El cansancio y el analgésico tiraban de sus párpados hacia abajo. Nicolás cargó al niño entre sus brazos para llevarlo a la casa del sheriff, que estaba cerca, mientras todos comenzaban a moverse. Elías se acurrucó instintivamente contra el pecho de Nicolás, sintiéndose protegido en ese abrazo firme. Mientras salían a la fresca noche, doña Marta Cruz sosteniendo la puerta, Claudia Ríos llevando la pequeña bolsa con los medicamentos de Elías y el sheriff Blake guiando el camino, los ojos de Elías finalmente se cerraron, dejándose llevar por el sueño. Sabía que estaba rodeado de personas que realmente se preocupaban por él, y por primera vez en muchísimo tiempo. Se sentía completamente a salvo. La luz del sol se filtraba suavemente por la ventana de la clínica a la mañana siguiente, cuando Elías despertó. Por un segundo no recordaba dónde estaba, hasta que vio a Nicolás dormido en una silla junto a él y sintió el leve dolor de sus moretones. La realidad volvió, y con ella, la certeza de que estaba a salvo. Aquel lugar no era su hogar, pero ya no estaba con Federico. Doña Marta Cruz llegó temprano esa mañana, trayéndole a Elías un plato de avena calientita, endulzada con miel. Él la comió con hambre, el sabor reconfortante llenando el vacío en su estómago. La doctora Susan le dio un analgésico suave y le hizo una revisión rápida, satisfecha de saber que había dormido toda la noche sin despertarse. Más tarde, Claudia Ríos le explicó los siguientes pasos. Elías se quedaría temporalmente en el albergue infantil del condado, un lugar seguro donde cuidadores capacitados podrían atenderlo hasta que se tuviera un plan más permanente. Al escuchar eso, los ojos de Elías se llenaron de preocupación. ¿Va a estar Nicolás ahí?, preguntó en voz baja. Nicolás se agachó junto a él. «Voy a visitarte todos los días», le prometió, «y me voy a asegurar de que no te falte nada. No vas a estar solo». Eso le dio suficiente tranquilidad a Elías para asentir, aunque se aferró a la mano de Nicolás hasta el momento de partir. Claudia Ríos los llevó al albergue, ubicado 2 pueblos más adelante, una casa grande y acogedora donde vivían varios niños bajo el cuidado de personal profesional. La transición fue difícil para Elías. Se quedó parado en la entrada de la sala de juegos, con los hombros encogidos por los nervios. Una cuidadora le mostró la litera que usaría y le presentó a un par de niños más. Elías les hizo un saludo tímido con la mano, pero no se despegaba del lado de Nicolás. Nicolás pasó un buen rato ayudándolo a instalarse ese primer día. Desempacó la pequeña bolsa de ropa y cosas personales que doña Marta Cruz y Claudia Ríos habían preparado para él. Colocó un osito de peluche nuevo, regalo de la esposa del sheriff, sobre la cama. «Este lugar está bonito», le dijo Nicolás, sentándose a su lado. «Es seguro, y recuerda, no será para siempre». Elías asintió en silencio, torciendo el borde de su camisa entre los dedos. Cuando llegó la hora de que Nicolás regresara a casa esa noche, los ojos de Elías se llenaron de lágrimas. Nicolás se arrodilló y lo abrazó con fuerza. «Voy a volver mañana, te lo prometo. Puedes contar conmigo». Elías apoyó su carita en el hombro de Nicolás por un momento. Luego lo soltó con un intento valiente de sonreír. Y tal como lo prometió, Nicolás visitó el albergue todos los días. Cada tarde, su camioneta negra se estacionaba frente a la entrada, y Elías corría a la ventana lleno de emoción. Pasaban horas juntos en la sala común o en el patio, jugando fútbol, dibujando o haciendo las tareas escolares de Elías. Claudia Ríos le había conseguido clases particulares hasta que pudiera inscribirse a una escuela. Con el paso de los días, Elías comenzó a sentirse más tranquilo. Incluso empezó a jugar un poco con los demás niños, aunque era más feliz cuando Nicolás estaba ahí. Por las noches, si Elías se despertaba por una pesadilla sobre Federico,
El personal le permitía llamar a Nicolás por teléfono. Y Nicolás siempre contestaba, sin importar la hora. Le hablaba con una voz tranquila y constante hasta que la voz temblorosa de Elías se volvía somnolienta y las pesadillas se desvanecían. «Ya estás a salvo», le recordaba Nicolás con ternura cada vez. «Él ya no puede hacerte daño nunca más». Esas palabras se convirtieron en una especie de hechizo que lo ayudaba a dormir el resto de la noche. En ese entorno de cuidado, y con el apoyo incondicional de Nicolás, Elías comenzó a sanar. Los moretones de su piel se tornaron amarillos y luego desaparecieron. Su silencio tímido se transformó, poco a poco, en risitas cuando Nicolás le contaba un chiste bobo o hacía alguna cara chistosa. El personal notaba cómo los ojitos del niño, antes nublados por el miedo, empezaban a brillar un poco más cada día. Un mes después, durante una de las visitas de Nicolás, Claudia Ríos llegó con una noticia. Llamó a Nicolás aparte, pero dentro del alcance de la vista de Elías, y le dijo: «Buenas noticias. El juez aprobó tu solicitud para ser su familia de acogida. Aceleraron la verificación de antecedentes y la inspección de su hogar, dado su historial limpio y vida estable. Ahora el camino estaba oficialmente abierto para que Elías viviera con Nicolás como su padre temporal. El primer paso hacia una posible adopción». Esa misma tarde, Nicolás encontró un momento tranquilo para sentarse con Elías bajo un árbol del patio del albergue. «¿Cómo te sentirías de venirte a vivir a mi casa?», le preguntó suavemente. «No solo visitas, sino de verdad, al menos mientras encontramos una familia definitiva para ti». Nicolás escogió sus palabras con cuidado, sin querer suponer demasiado, aunque en el fondo deseaba ser él esa familia definitiva. Elías contuvo la respiración. ¿De verdad?», susurró. «¿Puedo quedarme contigo? ¿Como una familia?». A Nicolás se le nublaron los ojos por la emoción. Le tomó la mano con cariño. «Sí, si tú quieres. Yo sería tu papá temporal. Viviríamos juntos y yo cuidaría de ti todos los días». Elías no respondió con palabras. Se lanzó a los brazos de Nicolás, abrazándolo con todas sus fuerzas. Nicolás sintió al niño asentir con entusiasmo contra su pecho. «Entonces está decidido», murmuró Nicolás, con voz cálida. «Mañana mismo empezamos. Empacamos tus cosas y te vas a casa conmigo». Elías se limpió una lágrima feliz de la mejilla. Casi no podía creer lo que estaba escuchando. Bajo la luz dorada del atardecer, Elías se aferraba a la mano de Nicolás, con miedo de parpadear por si esa promesa desaparecía. Pero era real. Después de semanas esperando y soñando, no solo tendría un lugar seguro, tendría un hogar. 2 meses después, en una mañana fresca, Elías se encontraba tomando la mano de Nicolás dentro del juzgado del condado. Ese era el día en que Federico Molina enfrentaría la justicia. La sala del tribunal imponía con sus bancas de madera y el solemne sello del Estado en la pared. Pero Nicolás estaba justo a su lado, y detrás de ellos se sentaban rostros conocidos: doña Marta Cruz, Claudia Ríos, el sheriff Blake y la doctora Susan, todos ahí para apoyar a Elías y testificar si era necesario. Federico fue llevado esposado a la sala. El estómago de Elías dio un vuelco al ver a su padrastro con el uniforme naranja de prisión, pero se tranquilizó al sentir cómo Nicolás le apretaba suavemente la mano. Federico les lanzó una mirada desdeñosa a Elías y Nicolás, pero ya no se veía igual, más pequeño, apagado. Elías se dio cuenta de que ya no le tenía miedo. La audiencia fue completa, pero se llevó con rapidez. Federico enfrentaba varios cargos por abuso infantil y negligencia. Al principio se había declarado inocente, diciendo que solo estaba disciplinando a un niño desobediente. Pero la evidencia era abrumadora. Nicolás testificó con calma sobre lo que presenció en el altiplano aquella noche
describiendo la golpiza y las palabras exactas con las que intervino. La doctora Susan presentó los informes médicos con detalles de las lesiones de Elías, cicatrices nuevas y antiguas, pintando un cuadro desgarrador de abuso prolongado. Claudia Ríos habló sobre los intentos que hizo por revisar el bienestar del niño y cómo Federico siempre se le cerraba. Doña Marta Cruz, con lágrimas en los ojos, contó los pequeños signos de sufrimiento que lamentaba no haber visto antes. Elías escuchó los testimonios con un nudo en la garganta. Era difícil oírlo todo tan claramente, pero se repetía a sí mismo: ya no está pasando. El brazo de Nicolás permaneció sobre los hombros de Elías todo el tiempo, dándole fuerza. Cuando llegó el momento de dictar sentencia, Federico no tenía cómo defenderse. Su abogado de oficio murmuró algo sobre problemas con el alcohol y el estrés, pero nada justificaba la crueldad hacia un niño de 8 años. Antes de que la jueza dictara su fallo, le ofreció a Federico la oportunidad de hablar. Federico se levantó, con las muñecas encadenadas, y se giró hacia la sala. Por un momento fugaz, Elías se preguntó si se disculparía, no con él directamente, pero al menos algo. Federico abrió la boca, moviendo la mandíbula, pero no hubo disculpa. En su lugar, soltó con amargura: todo este escándalo por un chamaco que ni siquiera es mío de sangre. Hice lo que tenía que hacer. Ustedes no saben lo que es criar a un niño solo, sin ayuda. Suficiente, interrumpió la jueza con firmeza, golpeando el mazo una vez. Federico se quedó callado de golpe bajo la mirada severa de la jueza Ramírez. Ella era una mujer seria, de mediana edad, con ojos firmes que recorrieron la sala hasta posarse brevemente en Elías. Su mirada se suavizó cuando habló. Señor Miller, por más dificultades que haya tenido, no hay excusa para el maltrato que infligió. Un niño no es un costal para desquitarse. Luego dictó sentencia: 15 años en prisión estatal, la pena máxima por los cargos y los antecedentes que surgieron durante la investigación. También firmó una orden que terminaba definitivamente los derechos parentales de Federico sobre Elías. Colectivamente, se sintió un suspiro de alivio en la sala. Elías no entendía completamente cuánto tiempo era esa sentencia, pero sabía que era suficiente para que Federico no pudiera acercársele hasta que fuera adulto, si acaso. Federico bajó los hombros al escuchar la sentencia. Fue escoltado fuera del tribunal, con las manos encadenadas y una mueca de derrota en la cara. No volteó. En cuanto la jueza levantó la audiencia, doña Marta Cruz dejó escapar un pequeño «sí» y se secó los ojos. El sheriff Blake le dio una palmadita cariñosa a Elías en la espalda. «Ya se acabó, hijo», le dijo con ternura. Él recibió lo que merecía. Elías asintió despacio. Se sentía raro. Una mezcla de alivio, tristeza y cierre dando vueltas en su pecho. Pero el alivio ganó. Federico estaba verdaderamente fuera de su vida. Nicolás se arrodilló junto a su silla, poniéndose a su altura. «¿Estás bien?», le preguntó en voz baja. Elías se tomó un momento para escucharse por dentro. La opresión que solía sentir al pensar en Federico comenzaba a desvanecerse, como una nube oscura que se disipaba dejando pasar la luz. «Sí», susurró. «Creo que sí estoy bien». Nicolás sonrió y lo abrazó ahí mismo, en medio de la sala del tribunal. «Fuiste tan valiente», murmuró entre su cabello. Elías sintió un par de lágrimas, de Nicolás tibias contra su cabeza, y comprendió que su nuevo papá, porque ya así pensaba en él, estaba llorando en silencio, con alivio y felicidad. Claudia Ríos se acercó, con voz suave. «Elías, ahora que los derechos de Federico han sido revocados, el camino está libre para la adopción, si eso es lo que tú y Nicolás quieren».
Ella sabía que sí, pero preguntaba por respeto. Nicolás y Elías se miraron. Nicolás alzó las cejas como diciendo, «Tú decides. Elías no necesitó más». «Quiero que Nicolás sea mi familia», dijo con claridad, su pequeña voz resonando en la sala del tribunal que ya comenzaba a vaciarse. Doña Marta Cruz soltó un sollozo de alegría detrás de ellos. Los ojos de Nicolás brillaban. Alzó a Elías en brazos, levantándolo del suelo en un abrazo lleno de gozo. «Y yo quiero que tú seas mío, Elías», dijo, con la voz quebrada por la emoción. «Vamos a hacerlo oficial lo más pronto posible». La jueza Ramírez, que recogía sus papeles a unos metros, alcanzó a oír esas palabras. Se detuvo y les regaló una sonrisa poco común. «Estaré encantada de firmar esos papeles de adopción», dijo con calidez. «Felicidades, señor Grayson. Y a ti también, Elías». Los dos han pasado por mucho para llegar hasta aquí. Elías se sonrojó y escondió la cara contra el hombro de Nicolás, abrumado de felicidad. Había llegado a ese tribunal lleno de miedo y salía de él con justicia servida y un nuevo futuro esperándolo. Rodeado de las personas buenas que lo apoyaron, se sentía más ligero que el aire. Mientras todos salían juntos del tribunal hacia el brillante sol de media mañana, Elías alzó la mano y tomó la de Nicolás. El pasado por fin quedaba atrás, y una nueva vida, una vida mejor, acababa de comenzar. Una semana después del juicio, Nicolás cruzó el umbral de su casa cargando a un adormilado Elías. Una casa cálida, de 2 pisos, en un suburbio arbolado a las afueras de la ciudad. Ya era de noche, y Elías se había quedado dormido en el coche. Ahora parpadeaba al despertar, mientras Nicolás lo bajaba con suavidad y lo ponía de pie en la entrada. «Bienvenido a casa, Elías», dijo Nicolás con voz suave. Elías miró a su alrededor, asombrado. La casa era acogedora y llena de detalles cálidos. La sala tenía un sillón mullido y una manta suave colgada en el respaldo. En el aire flotaba un aroma ligero a vainilla. Nicolás le fue mostrando las habitaciones, señalando con naturalidad. «Aquí está la cocina y allá el comedor». Pero Elías apenas escuchaba. Estaba maravillado de que ese lugar tan bonito fuera su hogar. En la planta alta, Nicolás abrió una puerta. Sería el cuarto de Elías. Las paredes eran de un azul cielo suave y una ventana daba vista a un roble en el jardín trasero. Sobre la cama había un edredón azul marino con estrellitas y recargado en las almohadas estaba un perro de peluche nuevo, con orejas caídas. En el escritorio pequeño había hojas para dibujar y una caja de crayones, esperándolo. Elías entró con los ojos bien abiertos. «¿Esto es para mí?», preguntó con voz apenas audible. «Todo tuyo», afirmó Nicolás sonriendo. «Me ayudaron a prepararlo. Queríamos que te sintieras en casa». Elías levantó el peluche con cuidado, con reverencia. Era suave y lo suficientemente grande para abrazarlo. Con la voz cargada de emoción dijo, «Gracias. Está increíble». Hizo una pausa. «¿Puedo ponerle nombre?» «Por supuesto», rió Nicolás. «Es tuyo, después de todo». Elías abrazó al peluche pensativo. «Creo que le pondré Chispa», decidió, tímido. «Hola, Chispa», dijo Nicolás, dándole una palmadita al juguete. «Creo que te va a encantar vivir aquí». Elías logró esbozar una sonrisa. La primera sonrisa genuina que Nicolás le veía en mucho tiempo. «Creo que a mí también», susurró. Después de desempacar algo de ropa y sus cosas favoritas, Nicolás ayudó a Elías a ponerse una pijama nueva, con estampado de cohetes. El niño bostezó, el cansancio del día cayéndole encima al fin. Nicolás le abrió la cama, y Elías se metió entre las cobijas, hundiéndose en el colchón más suave que había sentido en su vida. Nicolás lo arropó con cuidado.
¿Cómodo?, preguntó. Elías asintió. La habitación estaba en penumbra, tranquila. Apretaba a Chispa bajo un brazo. Nicolás se sentó en el borde de la cama, con el rostro iluminado por la luz tenue del velador. Fuerzas, si necesitas algo, si tienes una pesadilla o te sientes asustado, mi cuarto está justo al fondo del pasillo, le prometió. Elías sintió una oleada de cariño y seguridad. Extendió la mano y tomó la de Nicolás, sus pequeños dedos enroscándose alrededor de los más grandes de su nuevo papá. Con una voz tímida, dijo: «Buenas noches, papá». A Nicolás se le cortó la respiración. Apretó con ternura la mano de Elías, con los ojos brillosos. «Buenas noches, hijo», susurró. «Que tengas dulces sueños». En los meses que siguieron, la vida en la casa de los Grayson se volvió una rutina llena de alegría. Cada mañana, entre semana, Nicolás preparaba el lonche de Elías y lo acompañaba hasta la parada del autobús escolar. Por las tardes, cenaban juntos y platicaban sobre cómo les había ido en el día. Los fines de semana visitaban parques, horneaban galletas en la cocina o jugaban a lanzar la pelota bajo el roble del jardín trasero. Con cada cuento antes de dormir, cada abrazo reconfortante tras una pesadilla y cada carcajada compartida, Elías se volvía más seguro, más feliz. Eran en todos los sentidos que importan, una familia, y pronto eso se volvería oficial. La audiencia de adopción se llevó a cabo en el modesto tribunal de Pinewood, en una brillante mañana de verano. La misma jueza que había sentenciado a Federico ahora sonreía desde el estrado a Elías y Nicolás. Pero esta vez, el ambiente en la sala era de alegría y esperanza. En las primeras filas estaban doña Marta Cruz, Claudia Ríos, el sheriff Blake, la doctora Susan y algunos rostros conocidos del pueblo, todos reunidos para presenciar ese momento tan especial. Elías estaba sentado junto a Nicolás en la mesa del solicitante, moviendo sus piernas con nerviosismo bajo la silla, no de miedo, sino de emoción. Nicolás le pasó el brazo por los hombros y Elías le respondió con una gran sonrisa. La jueza Ramírez carraspeó suavemente, aunque también sonreía. «Estamos aquí reunidos para tratar el caso de adopción de Elías Torres», comenzó. «El señor Nicolás Gutiérrez ha solicitado convertirse en el padre legal de Elías». Las palabras formales hicieron que el corazón de Elías latiera con fuerza. Después de unas preguntas de rutina para Nicolás, confirmando su nombre, domicilio e intención de adoptar, la jueza miró con dulzura por encima de sus lentes a Elías. «Joven, ¿puede decir su nombre completo para que conste en el acta?». Elías se enderezó en su silla. «Me llamo Elías», hizo una pausa y luego dijo con orgullo. «Elías Torres Grayson, su señoría». Una risita suave recorrió la sala. Los ojos de Nicolás se llenaron de lágrimas mientras apretaba la mano de Elías. La sonrisa de la jueza se hizo aún más amplia. «Bueno, creo que eso responde a mi siguiente pregunta», dijo. «Pero por protocolo, Elías, ¿quieres que el señor Grayson sea tu papá y vivir con él como familia de ahora en adelante?» «Sí, señora, más que nada en el mundo», respondió Elías, con la voz clara y segura. «Y señor Grayson», continuó la jueza, volviéndose hacia Nicolás, «promete amar y cuidar de Elías como a su propio hijo todos los días de su vida». La voz de Nicolás se quebró un instante por la emoción. «Sí, su señoría, con todo mi corazón». Doña Marta Cruz se sonó la nariz con fuerza en su pañuelo, y hasta el sheriff Blake tuvo que parpadear varias veces. La jueza Ramírez asintió, visiblemente complacida. «Entonces no veo razón para esperar más. Por el poder que me confiere el Estado, apruebo oficialmente esta adopción. Elías Torres Grayson», dijo mirando al niño con una gran sonrisa. «Oficialmente, tienes una familia para siempre. Felicidades».
golpeó ligeramente el mazo y la sala se llenó de aplausos y expresiones de alegría. Nicolás levantó a Elías en un abrazo, alzándolo del suelo mientras todos aplaudían. Elías rodeó el cuello de Nicolás con sus brazos, sintiendo un torrente de felicidad pura. Doña Marta Cruz y Claudia Ríos se acercaron primero, las dos con lágrimas en los ojos. «Ay, Elías, mi niño hermoso, tu historia tuvo un final feliz», lloró doña Marta Cruz, dándole un beso en la mejilla antes de envolver a los dos en un abrazo de abuelita. Claudia Ríos también felicitó a Elías, despeinándolo con cariño y notando la paz en su rostro. La doctora Susan abrazó a Nicolás y luego a Elías, diciendo: «Tu mamá estaría muy orgullosa de ti, Elías», y él lo creyó. De algún modo, sentía que ella lo sabía y que le sonreía desde donde estuviera. Finalmente, la jueza Ramírez bajó del estrado para entregarles el certificado oficial de adopción. En un raro momento de cercanía, dijo: «Pocas veces tengo la oportunidad de ver finales tan bonitos como este. Cuídense mucho el uno al otro». «Lo haremos», prometió Nicolás, estrechándole la mano. Elías asintió con fuerza, apretando el certificado contra su pecho como si fuera un tesoro. Mientras todos salían del tribunal hacia la luz del sol, el sheriff Blake sacó su celular. «A ver, todos, ¿qué tal una foto de la nueva familia?». En las escalinatas del juzgado, Nicolás se arrodilló junto a Elías, mientras los amigos se reunían a su alrededor. En la foto que siguió, la sonrisa de Elías brillaba entre sus dientes chuecos. El brazo de Nicolás lo envolvía con amor de padre, y todo un pueblo los rodeaba con cariño. Y justo cuando la cámara hizo clic, Elías se dio cuenta de algo. Ya tenía todo lo que siempre soñó: un papá que lo amaba, amigos que se sentían como familia, y un futuro brillante por delante. En silencio, susurró un «gracias» a su mamá allá arriba y a quien fuera que lo estuviera escuchando, por haber traído a Nicolás a su vida. Estaba en casa, para siempre. Esa misma tarde, después de la ceremonia de adopción, Nicolás y Elías tomaron el camino que serpenteaba hacia el altiplano, arriba de Pinewood. El sol, ya cayendo, bañaba de oro los pastizales y las formaciones rocosas. Era el mismo lugar donde, tiempo atrás, Elías pastoreaba cabras, pero en circunstancias muy distintas. Hoy regresaba no como un niño asustado bajo el mando de un tirano, sino de la mano de su padre, listo para enfrentar el pasado y despedirse como debía. Se detuvieron cerca de la vieja propiedad de los Miller. La cabaña deteriorada seguía en pie, vacía y silenciosa. El corral de las cabras tenía la puerta abierta, meciéndose con la brisa. Elías miró el patio que conocía tan bien, donde tantos recuerdos tristes se habían acumulado. Sintió un leve escalofrío al recordar las madrugadas frías y las palabras duras, pero la presencia cálida de Nicolás a su lado lo trajo de vuelta al presente. «¿Estás bien?», preguntó Nicolás con suavidad. Elías asintió. «Es raro verla ahora», dijo. Se quedaron junto a la cerca, donde Nicolás una vez se enfrentó a Federico. Todo parecía más pequeño de lo que Elías recordaba, casi triste. «Antes pensaba que me iba a quedar atrapado aquí para siempre», confesó. Nicolás se agachó y le rodeó los hombros con un brazo. «Ya estás libre, Elías. No tienes que volver jamás si no quieres». «Lo sé», respondió Elías, recargándose en él. «Pero quería venir una vez más, para poder dejarlo atrás para siempre». Después regresaron al auto y condujeron un poco más arriba, hasta llegar a un pequeño cementerio rural, resguardado por unos cedros. Ahí descansaba su mamá, bajo una lápida sencilla que Nicolás y doña Marta Cruz lo habían ayudado a elegir meses antes. Elías se acercó con un pequeño ramo de flores silvestres que había recogido en el camino. Nicolás se quedó unos pasos atrás,
dándole su espacio, pero lo bastante cerca para ofrecer consuelo. «Hola, mamá», susurró Elías, arrodillándose y colocando las flores al pie de la piedra. Las letras grabadas con su nombre, María Torres, brillaban con la luz del sol. «Solo quería decirte que estoy bien. Tengo un hogar ahora, un hogar de verdad. Nicolás me cuida mucho. Es mi papá ahora». Elías sonrió, mientras una lágrima resbalaba por su mejilla. «Ojalá pudieras conocerlo. Te caería bien, mamá». «Lo sé». Una brisa suave acarició la hierba, y Elías cerró los ojos, imaginando que era el abrazo cálido del espíritu de su madre. Ya no sentía tristeza, solo amor y una paz tranquila. «Te quiero», murmuró. «Nunca te voy a olvidar. Gracias por cuidarme desde allá». Después de un momento de silencio, Elías se puso de pie y Nicolás se acercó, rodeándolo con el brazo. Se quedaron un rato junto a la tumba de María, padre e hijo, en esa tarde serena que envolvía el altiplano. En lo alto, el grito familiar de un halcón cola roja resonó en el cielo azul. Elías se cubrió los ojos con la mano para verlo volar libre en las corrientes del viento. Recordó cómo, no hacía tanto, envidiaba a ese halcón, deseando poder volar lejos para escapar de su vida. Pero ahora, parado ahí, entendió que ya no necesitaba alas para ser libre. Había encontrado libertad en el amor y la protección de quienes lo rodeaban. «¿Listo para irnos, hijo?», preguntó Nicolás con suavidad al cabo de un rato. Elías echó una última mirada al lugar donde descansaba su mamá y al vasto altiplano bañado en luz dorada. Todo el miedo y el dolor que alguna vez vivió ahí, ahora eran solo recuerdos, enterrados como las flores sobre la tumba de María. Tomó con firmeza la mano de Nicolás. «Estoy listo», dijo, con la voz clara y llena de esperanza. Caminaron juntos de regreso al coche, dejando atrás las sombras largas del altiplano. Elías no volvió a mirar la vieja cabaña, ni al pasado que tanto lo había atormentado. Tenía todo lo que necesitaba justo a su lado. Mientras bajaban por el camino hacia casa, el sol comenzaba a ponerse sobre las colinas, pintando el cielo de tonos naranja y rosa, cerrando un capítulo en la vida de Elías y alumbrando el camino hacia su futuro, lleno de promesa. La historia de Elías no es solo sobre un niño que salió de las sombras y encontró la luz. Es un recordatorio callado para todos nosotros de que, a veces, solo se necesita una persona valiente, alguien que se detenga, que pregunte, que se atreva a cuidar, y con eso puede cambiar la vida de un niño para siempre. En la vida real, tal vez no seamos millonarios como el señor Nicolás Gutiérrez, pero muchas veces lo único que hace falta es una mirada preocupada, una pregunta sincera, o simplemente estar ahí en el momento justo. Y eso puede ser el milagro de alguien. Escuchemos más, miremos con más atención, porque detrás de cada puerta, en cada casa callada, puede haber un niño como Elías, esperando en silencio que alguien le tienda la mano. Y en cuanto a mí, quien te contó esta historia, te digo esto: la bondad no tiene que ser grandiosa, solo oportuna. Y la justicia no siempre empieza en un juzgado. A veces comienza en el corazón de alguien que se niega a mirar hacia otro lado. A las queridas mujeres que están escuchando, especialmente a las que ya están en su etapa dorada, me pregunto, ¿están sentadas ahora mismo junto a su ventana? Quizá con una tacita de té caliente entre las manos. Esta historia les movió algo por dentro, un recuerdo de algún dolor, o tal vez de alguien que las protegió cuando el mundo se volvió frío. Les deseo una noche suave. Que su corazón siga siendo lo bastante tierno como para seguir creyendo en la bondad, incluso cuando la vida ha intentado desgastarlo. Y si esta historia tocó tu alma, ¿me dejas un comentario? Solo para saber
que en este mundo tan grande, tú y yo compartimos un momentito de conexión, a través de la empatía.